Mi hermana me acusó de no saber querer, así que cuidé de su hija mientras ella reconstruía su vida. Y le di a la niña la libertad de decidir a quién quería llamar mamá. Tengo 36 años y a lo largo de mi vida me han llamado de muchas formas. Meticulosa, reservada, tranquila, demasiado tranquila, pero jamás impulsiva. Siempre he sido de las que hacen todo siguiendo las reglas. Reviso 2 veces las cerraduras, confirmo cada correo, guardo cada recibo. Llevo 9 años en el mismo puesto en el área de cumplimiento normativo. Incluso organizo mi lista del supermercado por pasillos. Ese tipo de persona. Mi hermana menor, Renata, tiene 2 años menos que yo. Ella era la que dejaba huella. Podía entrar a una sala silenciosa y, sin esfuerzo, convertirla en una fiesta. En el instituto pintaba murales, se cambiaba el color del cabello cada estación, salía con personas que recitaban poesía de forma pésima y no terminaba nada de lo que empezaba. Pero a la gente eso no le importaba. Tenía algo que la volvía imposible de odiar. De niñas fuimos muy unidas. Aunque éramos polos opuestos, yo guardaba sus secretos y ella me arrastraba a cosas que nunca habría probado por cuenta propia. Sin embargo, al crecer, nuestras diferencias se hicieron más marcadas. Yo buscaba estabilidad, ella, libertad. Cuando Renata tenía 25, quedó embarazada. No fue planeado. El hombre con el que salía desapareció apenas ella le dio la noticia. Recuerdo que esa noche se paró en mi cocina, intentando bromear, pero abrazándose el vientre como si ya le doliera. Volvió a casa de nuestra madre, aunque no por mucho tiempo. Las reglas, los horarios, los límites nunca fueron lo suyo. Y nuestra madre no toleraba los llantos a medianoche ni los despertares tardíos. No me metí. Yo trabajaba muchas horas y me refugiaba en mis rutinas. Además, Renata siempre había dejado claro que no necesitaba ayuda. Ariadna nació a finales de la primavera. Era una bebé serena, de cabello oscuro y dedos larguísimos. Renata la trajo a casa un par de veces en esas primeras semanas, usualmente para recoger cosas que había olvidado en mi departamento meses atrás. Se la notaba agotada, con ese tipo de cansancio que ni el mejor maquillaje puede cubrir. Cuando Ariadna tenía 8 meses, mi hermana me llamó. Necesitaba un descanso. Me pidió 2 semanas. Me dijo que no dormía y que todo le resultaba abrumador. Llegó esa misma tarde con una bolsa de tela llena de ropita, un paquete abierto de pañales y un post-it que decía 8 onzas cada 4 horas. Le encantan las nanas. La acomodé en la habitación de invitados. Al principio lo tomé como un favor temporal. Lavé biberones, seguí el horario de alimentación, calenté purés y fingí que el avión se comía la cuchara. Pero Renata no volvió, ni en una semana ni en un mes. Ni siquiera cuando le conté que la bebé se resfrió por primera vez o que gateaba detrás del gato con una curiosidad infinita. Compré una cuna. Coloqué seguros en los cajones. Añadí a Ariadna a mi seguro médico. No hice preguntas. Solo adapté mi vida. Pensé que Renata volvería cuando se sintiera lista. Pero se mudó a otro estado. Dijo que necesitaba encontrar su rumbo. Me dejó un buzón de voz breve y una foto borrosa de una montaña. Eso fue todo. Los siguientes 12 meses pasaron entre guarderías, fiebres, siestas fallidas y pequeños logros. Ariadna empezó a decir no con total claridad antes que supiera pronunciar mi nombre. Llamaba a Mo al gato y untaba arándanos en su cabello. Renata llamaba de vez en cuando, casi siempre en horarios extraños. Su voz sonaba muy acelerada o demasiado apagada. Hablaba de clases de arte, de terapias, de estar intentando. A veces reía como si nada fuera importante. Otras veces lloraba. Rara vez preguntaba por su hija. Y si lo hacía, era superficial. Cuando Ariadna cumplió 2 años, su pediatra sugirió que consiguiera la custodia legal por precaución. Así lo hice. Renata no puso resistencia. No hubo formulario de su parte, ni reclamos, ni llamadas furiosas. Solo silencio. Ese mismo mes, recibí una última llamada. Dudé en contestar. Esta vez su voz era diferente, ni ebria ni alterada. Sonaba fría. Me dijo que no lo hacía por amor a Ariadna, que solo era cuestión de control, que yo no era capaz de amar a nadie. Y colgó. Me quedé de pie en la cocina. El calentador de biberones emitió un pitido. Ariadna soltó una carcajada con algo que vio en la televisión. Tiré el post-it que Renata había dejado. Y ya no supe más de ella durante años. No respondí a esa última llamada. Después de un segundo mensaje de voz lleno de reproches y palabras confusas, bloqueé su número. No quería que Ariadna creciera expuesta a tanta inestabilidad. Ya había tenido suficiente. Cuando tenía 3 años y medio, me llamó mamá por primera vez. Estábamos en el baño, cepillándonos los dientes. Le pasé el vaso con agua y me dijo, gracias, mamá, como si siempre lo hubiera hecho. No la corregí, solo le limpié la barbilla y seguimos. Al día siguiente actualicé los datos en su guardería. Contacto de emergencia,
persona autorizada para recogerla, madre, yo. Llamé al área de recursos humanos para asegurarme de que tuviera cobertura como dependiente. Ajusté mi horario de trabajo para no correr cada tarde. No fue una decisión drástica, fue lo que tocaba. Ese año seguí enviando un correo a Renata por el cumpleaños de Ariadna. Unas fotos, una pequeña nota. Sin respuesta. Lo mismo en Navidad, un álbum digital. Nada, no sabía siquiera si revisaba ese buzón. A los 4 años, la pediatra mencionó la posibilidad de iniciar terapia infantil. No porque hubiera un problema, sino para ayudarla a comprender su estructura familiar. Su terapeuta se llamaba Clara. Tenía una calma natural, hablaba despacio y escuchaba de verdad. Usaba cuentos y dibujos para conectar con los niños. Una vez le preguntó a Ariadna quién formaba parte de su familia. Ella me señaló y dijo, solo mamá. Al preguntarle por su mamá biológica, ladeó la cabeza y contestó, creo que está lejos. Le dije a Clara que esa era una descripción bastante precisa. Cuando empezó el jardín de infancia, tuvieron que hacer un proyecto sobre el árbol genealógico. Cada niño debía llevar dibujos o fotos de su familia. Imprimí una foto de nosotras en la cocina, cubiertas de masa de panqueques. Ariadna la pegó en el centro y dibujó al gato y a su peluche favorito. No incluyó a Renata. Le pregunté si quería sumarla. Me dijo que no se sentía como familia. Asentí. No insistí. Guardé el dibujo en una carpeta donde archivo cada primer paso, cada recuerdo importante, por si algún día lo necesita. Cuando Ariadna cumplió 6, Renata volvió, de algún modo. No a través de mí. Escribió por Facebook a una amiga del colegio, preguntando si estaría dispuesta a hablar conmigo. La amiga me reenvié el mensaje. Decía que estaba limpia, con empleo, estable, que quería ver a su hija. Yo no la desbloqueé. Tenía bloqueadas todas las vías, teléfono, correo, redes. Había aprendido que la esperanza no es un plan. Le pasé el mensaje a mi abogado, quien le respondió. Nada de contacto con Ariadna a menos que pudiera demostrar estabilidad real y sostenida. Nada de dramas ni visitas sin supervisión. Una semana después, recibí un sobre acolchado en casa. Dentro, una carta escrita a mano. 2 páginas. No se disculpaba. No del todo. Nombraba los lugares donde había estado, personas que la ayudaron, centros de rehabilitación, terapia, un empleo en una imprenta. Hablaba de reuniones grupales y de que había vuelto a pintar. Ella no pidió la custodia. Solo quería saber si había alguna posibilidad de conocer a Ariadna. No le respondí, pero tampoco rompí la carta. La guardé en la misma carpeta donde conservaba el árbol genealógico de Ariadna. Pasó casi un año entero. Para entonces, Ariadna ya estaba bien adaptada en primer grado. Leía libros con capítulos por su cuenta y hacía preguntas como si la luna podría alguna vez caerse del cielo. Un día, llegó una carta certificada a mi oficina. Era de Renata. Me decía que se había mudado de nuevo a nuestra ciudad y quería que nos reuniéramos a almorzar. Solo nosotras dos, sin Ariadna. Solo para hablar. Acepté, pero dejé en claro 3 condiciones. Que fuera en un lugar tranquilo. Que no hubiera sorpresas y que hablaríamos de forma adulta, no como hermanas ni como madres. Elegí una cafetería pequeña junto al río, un sitio neutral, público pero sereno. Renata ya estaba allí cuando llegué. Se notaba diferente, no solo por su rostro, sino por su postura, por la forma en que se mantenía erguida. Tenía el cabello recogido, las manos entrelazadas sobre la mesa, y no parecía al borde del llanto o de un ataque de nervios como la última vez que la vi. Era algo nuevo. Nos sentamos. Yo no llevé fotos ni novedades. Quería ver primero quién era ella ahora. Si venía con los mismos cuentos de siempre o si realmente algo había cambiado. Y por una vez, no empezó con excusas. Me miró y simplemente dijo que sabía lo que había perdido. Solo eso. Yo la escuché. No hice promesas. No le ofrecí nada. Solo escuché. Renata había elegido una mesa en una esquina, cerca de una ventana, lo suficientemente apartada para que nadie nos oyera. Vestía con sencillez, sin adornos, sin maquillaje. Llevaba una liga común en el cabello, que mantenía sus rizos bajo control. Sus manos temblaban un poco, pero ya no era la mujer desbordada que recordaba. Estaba nerviosa, pero centrada. Cuando me senté, deslizó un cuaderno de tapas duras hacia mí. No dijo nada, solo lo puso entre nosotras. La portada era de un tono marrón claro, con pequeñas estrellas doradas. No lo abrí. Le pregunté qué era. Me explicó que formaba parte de su terapia. Un diario lleno de cartas que le había escrito a Ariadna durante los últimos años. Su terapeuta le había recomendado que plasmara sus sentimientos en papel en lugar de hacer llamadas. Había textos escritos en cumpleaños, en feriados, incluso en días aleatorios donde simplemente la extrañaba. Tomé el diario y lo coloqué a mi lado, aún sin abrirlo. Ella fue quien rompió el silencio. Me preguntó cómo estaba Ariadna, qué le gustaba, cuál era su color favorito. Le respondí que antes era el rosa,
pero ahora era el violeta. Renata se cubrió la boca con una mano y sonrió. Se limpió los ojos con disimulo. Luego preguntó si todavía veía esas películas antiguas de cuentos con ratones que cantaban. Le dije que ahora prefería documentales del espacio y programas de repostería que la hacían reír y llorar al mismo tiempo. En ningún momento pidió custodia. Ni siquiera solicitó verla de inmediato. Me dijo que sabía que no se lo había ganado. Me contó que llevaba 2 años sobria, que tenía una madrina de recuperación que la ayudaba a mantenerse firme y que trabajaba en una imprenta local, diseñando empaques y gráficos. Compartía departamento con 2 mujeres en proceso de rehabilitación. Tenía horarios, estructura y un plan de vida por primera vez en mucho tiempo. Me aseguró que no quería complicar la vida de Ariadna. Solo deseaba formar parte de ella, sin causar caos ni confusión. Entonces le pregunté qué creía que podría confundir a Ariadna. Tomó aire, miró hacia el techo y me confesó que ni siquiera sabía cómo me llamaba Ariadna a mí. Le respondí directamente: me llama mamá. Renata parpadeó rápido, apretó las manos, pero no discutió, solo asintió. Es justo, dijo, lo eres. No hice promesas. Le dije que no haría nada sin antes consultarlo con la terapeuta de Ariadna y que, si ella consideraba apropiado compartir el diario, entonces podríamos hablar de cómo avanzar. Renata aceptó sin objeciones. Me dio las gracias. No intentó abrazarme, no volvió a llorar. Solo asintió, terminó su té de un sorbo y se levantó. Me llevé el diario a casa y se lo entregué a Clara, la terapeuta de Ariadna, en nuestra siguiente sesión. Clara lo revisó primero sola y luego eligió 2 entradas para leerle a Ariadna la semana siguiente. Una era de su segundo cumpleaños. Renata describía cómo se sentó en la playa con un pastelito, fingiendo que estaban celebrando juntas. La otra narraba un sueño en el que ambas pintaban un mural. Después de esa sesión, Clara me dijo que Ariadna se quedó en silencio un rato y luego preguntó: ¿ella es mi otra mamá? Le respondí que Renata era la mujer que la había traído al mundo y que estaba haciendo un esfuerzo sincero por cambiar. Ariadna preguntó si tenía que verla. Le dije que no. Luego preguntó si podía decidirlo por sí misma en el futuro. Le dije, siempre. 2 días más tarde, Ariadna me pidió ver fotos de cuando era bebé. Saqué un álbum antiguo y le mostré una imagen donde Renata la sostenía en el hospital, envuelta en una manta amarilla con patitos. Ariadna la observó detenidamente y luego me preguntó cuál era el animal favorito de Renata. Le dije que solían ser los zorros. Asintió en silencio y se fue a su cuarto sin decir nada más. La semana siguiente, Clara le preguntó si querría saludar a Renata en una sesión, solo para conocerse. Ariadna preguntó cómo lucía. Le dije que podía ver una foto antes, si quería. Ella dijo que sí, pero que elegiría el día y la ropa. Esa misma noche sacó su overol violeta y un prendedor de girasol para el cabello. Lo dejó sobre su silla y dijo, quizá la próxima semana. Le envié un mensaje a Clara para coordinar una reunión con supervisión. Renata no sabría el día exacto hasta esa misma mañana, y solo si Ariadna no cambiaba de idea. Yo no le dije a Ariadna que debía esperar, ni qué debía decir. Solo le aseguré que Clara estaría con ella todo el tiempo, y que yo estaría justo afuera. Ariadna me abrazó con fuerza, con su conejo de peluche en brazos, y me dijo, está bien, solo un ratito. Lo voy a intentar. La cita se programó para un miércoles por la tarde. Fue breve, privada y con supervisión completa. Ariadna supo que vería a Renata solo esa misma mañana. Le mostré algunas imágenes del diario, aprobadas por Clara. La mayoría eran sencillas: Renata embarazada, pintando la pared de la habitación con dibujos de zorros. Una foto borrosa donde sostenía a Ariadna recién nacida, agotada pero sonriendo. Ariadna se quedó mirando una imagen y me preguntó si Renata alguna vez le había dado de comer. Le respondí que sí, y le mostré otra foto donde Renata sostenía un biberón con una mano, mientras tenía un paño sobre el hombro. Ariadna no dijo nada más. Asintió una sola vez y fue a buscar su peluche favorito. Esa mañana, se levantó temprano y eligió su ropa. Se puso el overol violeta, el de los botones en forma de flor, y se recogió el cabello con el prendedor de girasol que no usaba desde la primavera anterior. Guardó su estuche de crayones en su pequeña mochila y me preguntó si podía llevar la foto de Renata con ella. Le dije que sí. Llegamos al centro con 20 minutos de anticipación. Renata ya estaba en la sala de espera cuando llegamos. Estaba sentada en el borde de un sofá, hojeando una revista sin prestarle atención real a lo que veía. Cuando Ariadna y Clara entraron al consultorio, Renata permaneció afuera, esperando la señal de la terapeuta. No
No traía flores, ni peluches, solo un libro de tapa blanda bajo el brazo. Entró despacio y se sentó al otro lado del cuarto, sin intentar abrazarla, sin lágrimas. Le preguntó a Ariadna si le gustaban los libros. Ella asintió. Entonces, Renata le mostró un ejemplar de Harold y el crayón morado. Estaba algo gastado por fuera, pero las páginas estaban limpias, sin garabatos ni marcas. Ariadna lo revisó entero, página por página, como asegurándose de que no tuviera mensajes ocultos. Esa minuciosidad parecía importante para ella. Al final, volvió a asentir. Renata preguntó si podía sentarse un poco más cerca. Clara la miró, y Ariadna se encogió ligeramente de hombros. Renata se acercó un asiento. Hablaron durante 10 minutos solo sobre crayones y sueños. Ariadna dijo que le gustaba dibujar castillos morados y gatos que volaban. Renata comentó que, de pequeña, imaginaba que dibujaba una puerta a otro mundo. Ariadna rió y dijo que ella habría dibujado una escalera hasta las nubes. Clara dejó que continuaran hasta que sonó el temporizador. Cuando terminó la sesión, Ariadna se levantó con el libro en las manos y dijo simplemente, bueno, ya está. No hubo abrazo ni despedida, pero su tono era tranquilo. Salió del consultorio y me entregó el libro para que lo guardara. Renata se quedó adentro. Yo no me quedé a conversar. Llevé a Ariadna a comer helado y no tocamos el tema hasta la hora de dormir. Esa noche, colocó el libro en su mesa de noche y dejó su conejo de peluche en su sitio habitual. Se tapó, miró el techo y dijo, está bien. No sé todavía qué siento. Pero no la rechacé. Al día siguiente, Clara me llamó para ponerse al tanto. Me dijo que Ariadna había dibujado una escalera morada que ascendía hacia el cielo en su cuaderno de terapia. Sin figuras humanas, sin rostros, solo nubes y estrellas. Dijo que le parecía una imagen esperanzadora. 2 días después, Clara me reenvió un mensaje de Renata. Era solo una pregunta, ¿a qué huele Ariadna ahora? Me quedé mirando ese texto largo rato antes de responder. Escribí, a crema de vainilla y alfombra de biblioteca. Renata contestó, antes olía a leche tibia y jabón de lavanda. No pensé que lo recordaría. Esa noche, mientras preparaba el almuerzo de Ariadna, me detuve un momento sin razón aparente. No fue perdón ni nostalgia. Fue algo pequeño que se rompió en silencio, como el cristal enfriándose tras el calor. Al día siguiente, Ariadna se despertó temprano y me pidió leer el libro durante el desayuno. Se sentó en la mesa hojeándolo mientras comía pan con mermelada de arándanos. Días después, Clara me contó que Renata no había faltado a ningún control desde aquel encuentro. No pidió otra visita, solo preguntaba si Ariadna estaba bien. Por su parte, Ariadna no volvió a mencionarla de inmediato, pero sacó el prendedor de girasol del cajón y lo colocó junto a su cepillo de dientes. Esa noche me preguntó si podía guardar el libro en su mochila. Nada más cambió. No lo ocultó, simplemente hizo espacio para él. No le escribí a Renata. No busqué contacto. Tampoco abrí el diario otra vez. Pero sí agregué una foto nueva a la carpeta. Ariadna con los dedos manchados de mermelada, sosteniendo el libro, riéndose a medias, con los ojos entrecerrados por la luz de la mañana. Por si algún día quieres saber cómo empezó de verdad. La siguiente sesión fue un viernes por la tarde. Ariadna preparó sola su bolso, metió marcadores y una hoja arrugada con pegatinas de corazones. También llevó un dibujo hecho en la escuela, 3 flores, y su nombre escrito en el tallo de la más grande. Al llegar, Clara ya había pegado un trozo largo de papel en una pared. Renata entró unos minutos después. Llevaba las mangas arremangadas, sin maquillaje y pintura en una mano, como si hubiera estado demasiado nerviosa para evitar mancharse. Ariadna se sentó en el suelo y empezó a pintar antes de que Renata dijera hola. Dibujó 3 figuras con palitos, una con vestido morado, otra con gafas y otra con zapatos rojos grandes. Etiquetó a la primera como yo, la segunda como mamá y la tercera como Renata. Renata miró el dibujo, asintió una vez y tomó un pincel. Le preguntó si querían agregar un perro. Ariadna eligió el color morado. Dibujaron un perro chueco de 3 patas con una gran sonrisa. Ariadna le puso una pegatina de corazón en la cola. Cuando sonó el temporizador, Ariadna se limpió las manos con una servilleta y le preguntó a Renata cuál era su comida favorita. Me adelanté a responder. Le conté que cuando vivíamos juntas en nuestros 20s, Renata sobrevivía a base de waffles congelados y café negro. Ariadna sonrió de lado y le preguntó si aún los hacía. Renata dijo que no los tocaba desde hacía años. A la mañana siguiente, un olor a quemado me despertó. Encontré a Ariadna en la cocina, subida a un banquito, mirando la baflera como si la hubiera traicionado. Uno de los waffles estaba completamente negro por debajo. Lo tiró a la basura en silencio y susurró, no le digas que lo intenté. Esa semana, Clara sugirió probar algo distinto, un encuentro fuera del centro. Dijo que
que el espacio terapéutico era seguro, pero muy rígido. Si Ariadna aceptaba, podían verse en un sitio más informal. Ella eligió el parque del barrio, ese que tiene pizarras en los bancos y una zona de mesas bajo los árboles. El sábado amaneció soleado y fresco. Preparé un picnic con sándwiches de mantequilla de maní, manzanas en rodajas y bastones de zanahoria. Ariadna llevó su tacho de tizas. Dibujó una espiral enorme cerca de los columpios y la llenó de nombres: sus gatos, sus profesoras, la niña que le prestó lápices violetas en arte. El nombre de Renata no aparecía, pero dejó un espacio vacío en el centro. Renata llegó puntual, sin regalos, sin comida, sin gestos exagerados. Llevaba una sudadera gris holgada, vaqueros y el pelo recogido en una trenza sencilla. Se arrodilló al lado de Ariadna y la ayudó a dibujar un castillo. Le agregaron banderas, ventanas y un foso. Renata preguntó si hacía falta un dragón. Ariadna dibujó un lagarto. Cuando se cansó, Ariadna se sacudió las rodillas llenas de polvo de tiza. Empecé a recoger los envoltorios del picnic. Ella me miró y me preguntó si podíamos irnos ya. Renata no pidió más tiempo. Se levantó, se estiró y dijo: claro, seguro que tu mamá también necesita descansar. Era la primera vez que la oía decirlo frente a Ariadna, sin titubeos, sin mirarme para ver si estaba bien. Solo una afirmación tranquila del lugar que ocupaba desde hacía 6 años. Ariadna me miró un momento como evaluando algo, luego me tomó de la mano y dijo: vamos, mamá. Renata se quedó junto a los columpios. No nos siguió, no pidió un abrazo ni una despedida. Solo nos observó alejarse. Esa noche, Ariadna entró a mi cuarto mientras doblaba ropa. Se sentó en la cama y preguntó: ¿puedo seguir llamándola Renata? Le respondí: siempre puedes decidir eso. Asintió, agarró un calcetín del montón y se fue sin decir más. Más tarde, Clara me reenvió otro mensaje de Renata. Decía: gracias por no corregirla. Tenía que decirlo. No respondí, pero algo se aclaró en mí. Esto no era una lucha por la custodia ni una competencia. Éramos dos mujeres en puntos distintos del mismo camino, intentando querer a una misma niña a su manera. Una con horarios, loncheras y cuentos. Otra con dibujos, visitas silenciosas y perros morados con corazones. No éramos rivales, solo coexistíamos. Y por ahora, eso bastaba. El Día de la Madre llegó como siempre, carteles discretos enviados en carpetas escolares, manualidades con macarrones secándose en las ventanas del aula y un recordatorio escrito en marcador sobre el calendario de la nevera. Ariadna trajo una tarjeta con brillantina, doblada chueca, con un gato mal dibujado que decía miau, mamá. La abracé y le di un beso en la frente. Pensé que eso era todo. Pero más tarde, al revisar su mochila por la tarea, encontré otra tarjeta, sin brillo, sin adornos. Papel doblado a la mitad, solo las palabras Feliz Día de la Madre en crayón morado. En la esquina inferior, escrito pequeño, estaba el nombre de Renata. La dejé sobre la mesa y esperé. Ariadna la vio al entrar. Dijo: hice una para ella también. No sé si quiero dársela. Le dije que no tenía que hacerlo. Se quedó mirando la tarjeta unos segundos, luego la agarró y la pegó en la pared de su habitación, junto al dibujo del perro de 3 patas. Renata no escribió ese fin de semana. No hubo mensajes, ni llamados. Solo silencio. El domingo por la noche, mientras lavaba los platos, Ariadna volvió a aparecer. Tenía la segunda tarjeta en la mano. Sin decir palabra, la dobló y la rasgó en 2. Dejó ambos pedazos en la basura. Se quedó de pie un momento. Luego murmuró: me olvidé. Le dije que tal vez Renata simplemente no sabía cómo actuar. Entonces Ariadna me preguntó en voz baja: ¿está mal si quiero que desaparezca otra vez? Le respondí con calma: tienes derecho a sentir lo que sientes. Al día siguiente, su maestra me llamó aparte a la hora de la salida. Me comentó que Ariadna había estado especialmente callada. No parecía molesta ni alterada, simplemente apagada. No hizo dibujos, no contó historias, no levantó la mano en la hora de grupo. Esa noche, Ariadna me pidió si podíamos saltarnos la próxima sesión con Renata. Le pregunté si necesitaba una pausa. Ella negó con la cabeza y dijo: no quiero días especiales con ella. Ni cumpleaños, ni Día de la Madre. Solo días normales. Le conté a Clara, la terapeuta, y ella se lo transmitió a Renata. Renata no protestó ni discutió. Lo único que pidió fue tener una reunión a solas conmigo, sin Ariadna. Nos encontramos 3 días después en la oficina de Clara. Renata fue directa desde el principio. Dijo que se había quedado paralizada, que no supo cómo manejar el Día de la Madre, que esa fecha la hacía sentirse como un fantasma, ni presente ni ausente, solo algo flotando entre ambas cosas. Le comenté que Ariadna se había dado cuenta. Entonces Renata me
preguntó si Ariadna la odiaba. Le respondí, no. Ella te lloró. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, ¿debería desaparecer otra vez? Le contesté, esa ya no es una decisión mía. Asintió despacio y preguntó si podía seguir viendo a Ariadna, pero sin celebraciones, sin fechas significativas. Le dije que sería Ariadna quien marcara el ritmo. Renata concluyó, entonces empezamos con días normales, sin fiestas, por ahora. Unos días más tarde, Ariadna me pidió si podíamos volver al parque en lugar de la sala de terapia. No quería hablar ni pintar ese día, solo sentarse. Llevamos bocadillos y tizas. Renata llegó sin regalos, sin preguntas, sin mencionar aquella tarjeta. Dibujaron juntas otro castillo. Esta vez era más sencillo, sin dragones ni banderas, solo un cuadrado con ventanas y una pequeña puerta. Ariadna escribió con tiza, Castillo de los Martes. No hablaron mucho más, pero al irnos, Ariadna alzó la mano y dijo, nos vemos el próximo martes. Fue algo pequeño, pero firme, justo lo que necesitábamos. Pasaron 6 meses desde que Ariadna puso la regla, nada de días especiales con Renata. Y durante esos 6 meses, Renata fue estricta con ese límite. No hubo visita sorpresa, ni notas festivas, ni obsequios inesperados. Solo encuentros puntuales los martes en el parque o sesiones mensuales de repostería en casa, con recetas previamente aprobadas y un tiempo bien delimitado. Todo empezó con galletas. Galletas en forma de estrella cubiertas con demasiada glaseado. Luego, muffins de banana con chispas de chocolate que se derretían en pequeños charcos dulces. Mantenían todo sencillo. Ariadna elegía la receta. Renata traía su propio delantal y ambas dejaban todo limpio antes de la cena. Una vez Ariadna me dijo, ella está mejor cuando horneamos. No lo fuerza tanto. Yo procuraba mantenerme fuera de la cocina mientras ellas cocinaban, aunque a veces las observaba desde el pasillo. Una tarde, Renata le enseñaba a usar una manga pastelera. Ariadna apretó con demasiada fuerza y el glaseado salió por arriba. Las dos se rieron con una libertad que hacía tiempo no veía. Renata se limpió con una servilleta y Ariadna se chupó el dedo manchado de crema. Esa noche, ya en pijama y con los dientes cepillados, Ariadna me dijo, ya no siento rabia con ella todo el tiempo. Yo solo asentí y la arropé. En la siguiente sesión con Clara, Ariadna dibujó un puente largo. En un extremo escribió antes, en el otro ahora. Se colocó a sí misma en el centro. Yo estaba en el lado del ahora. Renata aparecía en el lado del antes, pero caminando hacia adelante. Clara le preguntó qué significaba. Ariadna dijo, está alcanzando. Cuando llegó junio y el curso escolar estaba por terminar, Ariadna me preguntó si Renata podía ir al picnic de fin de año. Me aseguró que no era una fecha especial, solo un día escolar con comida. Acepté. El picnic fue en el patio trasero del colegio, bajo unos robles grandes. Los niños corrían con globos de agua y jugos en cajita. Yo llevé una neverita con sándwiches y fruta. Renata llegó con lo justo, una silla plegable y un sombrero para el sol. Sin globos, sin cámara, sin cupcakes. Solo su presencia tranquila y una paciencia evidente. Ariadna la saludó, le ofreció un jugo y le pidió que lo abriera. Renata usó sus llaves para perforar el envase y se lo devolvió sin decir una palabra. Después, Ariadna la presentó a su maestra, ella es la hermana de mi mamá. Renata sonrió y asintió. La maestra devolvió la sonrisa y continuó con la siguiente familia. De regreso a casa, Ariadna apoyó la frente contra la ventana y murmuró, creo que quiero invitarla a mi cumpleaños este año. Le pregunté, ¿cómo quién? Ella se quedó mirando afuera por un rato y luego respondió, como alguien que me importa. No lo apresuramos. No hablamos de temáticas ni de invitaciones. Pero una semana antes de su cumpleaños, Ariadna entró en la cocina mientras yo lavaba los platos. Llevaba una hoja con la inscripción plan de cumpleaños, escrita con crayones. En la lista, pastel, globos, globos de agua y mamá Renata. Me preguntó si podía llamarla así. Apagué el agua, la miré y le pregunté, ¿tú quieres? Ariadna asintió. Quiero que sepa que es importante, pero no quiero dejar de decirte mamá a ti. Le dije, no tienes que elegir. La mañana de su cumpleaños, Ariadna usó su broche de girasol y un vestido morado con bolsillos. Pasó la mitad del festejo persiguiendo burbujas y la otra intentando construir un fuerte con fideos de piscina. Renata llegó más tarde, deteniéndose en la entrada con una cajita de galletas que había horneado con supervisión de Clara. No las repartió, solo las dejó en la mesa junto al jugo. Ariadna corrió hacia ella gritando, «Hola, mamá Renata», y la abrazó tan fuerte que Renata tuvo que agacharse. Lloró tanto que terminó sentada en el escalón del patio. Me acerqué y le ofrecí una servilleta. Ella se secó el rostro, asintió una sola vez y susurró, «Gracias por no cerrarme la puerta». Miré a Ariadna, que ya volvía a correr tras las burbujas con el rostro manchado de glaseado, y le respondí, «Dáselas a ella. Fue ella quien decidió dejarte entrar».